Ok. Entonces, la magnitud de los vectores, este momento dipolar, va a determinar si una molécula va a atraer a otra. ¿Vale? Ok. ¿Puedo borrar aquí para seguir? Sí, profe. Ok. Vámonos a la famosísima molécula del agua. Que ese es punto siempre del examen. Siempre, siempre. Y eso es un poquito, bueno, no es tan complicado. Entonces la molécula del agua yo la pongo aquí en este plano, ¿vale? ¿Sí? A ver ahí si alguien me entendió y a ver, díganme cuántos momentos dipolar hay, si nada más hay uno, o dos, o tres. ¿Quién es más electronegativo, el oxígeno o el hidrógeno? El oxígeno. El oxígeno. Entonces, entre este hidrógeno y el oxígeno, ¿cómo sería el momento dipolar? De Orienta- abajo hacia arriba. en diagonal, ¿no? Orientado hacia el oxígeno, ¿no? Así, ¿no? ¿No se acuerdan? Sí. Ok. Y el otro hidrógeno, pues también está, esto es otro enlace, ¿no? También tiene otro momento dipolar, que va así. ¿Sí lo ven? Sí. Y si nosotros hacemos, ahí aplicamos el cálculo vectorial y todas esas cosas, ¿sí? Sacamos un vector resultante, que sería sumar el vector que está en este cuadrante más este cuadrante de aquí, y la suma de ese vector resultante es un vector, pues, grandotote, que va, que digamos que es un vector que le sale de la molécula, porque es sumar estos dos vectores, es un vector grandotote que le sale de la molécula y está orientado hacia arriba, ¿no? Así. ¿De dónde sale este vectorzote que puse acá? Sale de la suma de estos dos vectores de aquí. Al momento de hacer suma de vectores. Entonces imagínense que la molécula del agua tiene un vectorzote que le sale. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿O no? Chicos, Sí, chicas. profe, creo que sí. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, el agua, entonces, si tiene un vectorzote, es una molécula muy polar. O a eso le llamamos que es una molécula muy, muy polar. Porque, porque al momento de hacer su suma vectorial o al momento de analizarla, le voy a hacer un poquito más chiquito, pero es exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Sí? Pues tiene ahí un gran momento dipolar, ¿no? Que de hecho aquí nosotros lo podemos llamar como que toda la carga negativa, o de hecho aquí tienen dos menos, ¿no? ¿Sí? Toda la carga negativa está orientada a este lado, ¿no? Acá en la punta del vector, ¿no? O en esta parte de la molécula donde está el oxígeno, ¿sí? Y de hecho ustedes deben saberlo que por estructura de Lewis eso es real también, porque aquí hay dos pares de electrones libres, ¿no? Cuando hacemos estructura de Lewis de la molécula del agua. Y esos pares de electrones libres pues también crean más todavía este vector sote, ¿no? Que toda la carga negativa está de este lado. Entonces, si yo observo otra molécula del agua, bueno, acá, el hecho de que el oxígeno tenga la carga negativa, los hidrógenos, pues se le adhiere, o bueno, se le da como un delta positivo, ¿no? ¿Sí? O se indica ahí que tiene una carga negativa, positiva, perdón, porque toda la carga negativa está en el oxígeno. Entonces, si yo observo esta molécula, otra molécula del agua, pues aquí está el vector SOTE también, ¿no? Orientado de esta manera. Y por cuestiones de cargas que nosotros ya conocemos, es que las cargas que son de tipo positiva o cargas opuestas, llamamos nosotros, siempre se van a traer con qué cargas, con cargas ¿qué? Negativas, ¿no? Entonces, una molécula del agua, como su momento dipolar o su vector momento dipolar es muy grande, pues sin problema se va a traer a otra molécula del agua, ¿no? Porque su vector momento dipolar también es grandotote, ¿no? Sí, o sea, entre ellas mismas, sin problemas se enlaza, porque su vector momento dipolar es de la misma magnitud o parecida, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a tener un enlace, ¿sí? Que se va a formar entre este hidrógeno, de esta molécula del agua de acá arriba, ¿con quién? Pues con el oxígeno de la otra molécula de abajo, ¿no? ¿Sí? Y este es el enlace intermolecular que existe en la molécula del agua, ¿sí? Este enlace intermolecular es el famosísimo, ¿cómo se llama? Puente Puente de hidrógeno. de hidrógeno, exacto. Sí, este es el puente de hidrógeno.
Entonces, esa es una pregunta de examen. ¿Cómo se llama el enlace que conecta una molécula del agua con otra molécula del agua? ¿El puente de qué? De hidrógeno. ¿O cómo se llama el enlace intermolecular del agua? Si me están diciendo que es intermolecular, yo entiendo que es entre las moléculas. Puente de hidrógeno. ¿Vale? Si me dijeran en el examen, ¿cómo se llama el enlace interatómico que existe en el agua? ¿Cómo se llama el enlace interatómico? Covalente polar. Covalente polar, porque ahí me están preguntando solamente el que hay de este hidrógeno al oxígeno, ¿no? Sí, entonces tienen que tener mucho, mucho cuidado en los términos. Una cosa es enlace interatómico y otra cosa es enlace intermolecular. ¿Sí? Ok, ahora el puente de hidrógeno es un tipo de enlace súper especial en la molécula del agua, pero es un enlace, ¿cómo le dijera? Bueno, es especial en cuestión, bueno, es una consecuencia. ¿De qué depende o por qué es súper especial ese puente de hidrógeno? Es por el ángulo que tiene la molécula del agua. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la molécula del agua tenía un ángulo de 104.5 grados, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese ángulo hace que la molécula del agua tenga este vectorzote y pueda conectarse a otra molécula del agua. De hecho, cuando nosotros hervimos agua, el punto de ebullición de la molécula del agua depende de la energía, bueno, o lo que le estoy metiendo de energía en la estufa, es para romper este puente de hidrógeno. Cuando yo empiezo a evaporar el agua, este puente de hidrógeno son los que se están rompiendo, ¿sí? Hay compuestos que son muy similares al agua, o sea, casi con la misma estructura de Lewis y cosas así, pero la energía que tú requieres para evaporarla es muy chiquita. Mientras que la molécula del agua a nivel del mar estamos 100 grados centígrados, ¿no? En la Ciudad de México aproximadamente a 92 grados centígrados. Pero es este puente de hidrógeno el que estamos venciendo. Este enlace intermolecular es el que estamos venciendo cuando se hierve el agua. ¿Sí? Entonces ahí ténganlo muy, muy claro porque también en el tema del agua les preguntan a ustedes, ¿cuál es el enlace que se rompe cuando se hierve agua? Pues es el enlace puente de hidrógeno, ¿vale? ¿Sí? Y aquí le llaman puente de hidrógeno porque pues aquí existe el hidrógeno, ¿no? Que hace la conexión, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Este enlace de puente de hidrógeno, de verdad, o sí, no tienen opción ahí, memoríceselo, ¿sí? El puente de hidrógeno lo voy a encontrar en la molécula del agua, pero además, el puente de hidrógeno no solamente es un enlace que está en la molécula del agua, de hecho, ustedes, por cuestión de tiempo, ahorita que se va a acabar la hora, ustedes tienen que aprendérselo de esta manera, si el examen viniera más estricto con ustedes. El hidrógeno, si ven, aquí ¿a qué me refiero con esto? El hidrógeno de esta molécula, a ver, aquí voy a rayar un poco más, a ver, espero no ver tanto rayado, bueno, confundirlo. El hidrógeno de esta molécula, ¿sí? Está conectada con el oxígeno, pero de otra molécula. O sea, el enlace en realidad que existe es entre hidrógeno y oxígeno. Pero no es un enlace interatómico, es un enlace de una molécula a otra, ¿vale? Pero en realidad aquí el enlace que estoy viendo solamente es entre hidrógeno y oxígeno. No sé si me explico con eso. ¿Sí me entiende con eso? O sea, al final de cuentas es un enlace entre hidrógeno y oxígeno. ¿Sí o no, chicos, chicas? Sí. Sí. Ok. Esa condición, cuando el hidrógeno que está conectado a un oxígeno, pero ojo otra vez, es de una molécula a otra. Cuando yo tengo un hidrógeno en una molécula y yo la conecto a otra molécula, me doy cuenta que la única manera de conectarla a través del momento dipolar y a través de la estructura de Lewis, me doy cuenta que la única manera de conectarla es a un oxígeno. Ah, pues ese es el caso del agua, ¿no? En donde yo tengo unión de hidrógeno con oxígeno, ¿sí? De una molécula a otra. Ese es el famosísimo puente de hidrógeno, que ya lo vimos que es el enlace de aquí, ¿sí? Pero resulta que si yo tengo, miren, aquí lo voy a dibujar rápidamente, es que se me va a acabar la clase. Si yo tengo esta molécula que se llama NH3, aquí hidrógeno, aquí hidrógeno, aquí hidrógeno, y acá hay un par de electrón libre, ¿no? Entonces el momento dipolar está orientado hacia arriba, de esta manera, ¿sí? Entonces la carga negativa está acá arriba. O esta parte de acá se le indica una parte negativa y a los hidrógenos una carga positiva, ¿no?
Entonces, si yo tengo otra molécula de NH3 o otra molécula de amoníaco y la quiero conectar a esta, pues entonces el nitrógeno va a quedar acá con la carga negativa y el enlace que va a existir, al final de cuentas, va a ser entre nitrógeno e hidrógeno, ¿no? Aquí deduciendo que los otros hidrógenos están acá abajo, ¿no? De esta manera. ¿Sí? ¿Sí ven este enlace de aquí a qué me refiero? Nitrógeno e hidrógeno, ¿no? Bueno, cualquiera de los tres hidrógenos, todo más sería nitrógeno e hidrógeno. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Ah, ok. Entonces, si yo tengo hidrógeno conectado a nitrógeno, tengo hidrógeno conectado ahora a nitrógeno, también es un puente de hidrógeno, solamente que es más débil que el caso del oxígeno. Entonces, hoy sería hidrógeno conectado aquí a nitrógeno. Ahora, si yo tengo un enlace en la que tengo flúor, de hecho, al cloro, ¿sí? Que sería, ¿cómo sería flúor? Sería HF, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que el momento dipolar está orientado hacia el flúor, ¿no? Entonces, si yo tengo otra molécula de acá de HF, ¿cómo sería el enlace? Pues sería entre este flúor y el hidrógeno, ¿no? Sí, porque aquí el flúor tendría la carga negativa y el hidrógeno tendría la carga positiva, ¿no? ¿No se me han perdido hasta ahí o sí? No, profe. ¿No? Ok, entonces, otro puente de hidrógeno es entre hidrógeno y flúor. Y de hecho se llega a la conclusión que cuando tú tengas nitrógeno, oxígeno, flúor o cloro, ¿sí? De una molécula con el hidrógeno de otra molécula, son puentes de hidrógenos todos. Solo que el más común o el más famoso es la molécula del agua. Pero deben de saber que estos también son puentes de hidrógeno. ¿Vale? Vale. Ok, ¿dudas hasta ahí? No, profe. Ok, yo creo que le voy a robar 5 minutitos a su profesor de matemáticas. Sí viene en matemática ahorita, ¿verdad? Sí, pero si quiere, profe, no se preocupe tanto porque el maestro Andrés nos dijo que se iba a conectar un poco tarde. Ah, ok, vale, para ya acabar esta parte. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ese es el famosísimo puente de hidrógeno. Y aquí podemos desarrollar las estructuras de cada uno de los compuestos, pero lo voy a retirar, lo hice muy rápido por cuestión de tiempo. ¿Sí? Entonces, ustedes nada más apréndanse así. Si hay hidrógeno de una molécula y está conectado a estos elementos de acá de otra molécula, puente de hidrógeno y se acabó. ¿Vale? Obviamente ahí los chicos de área 2, si el examen es muy estricto, pues les puede decir lo siguiente, ¿no? Les puede decir, a ver, entre el compuesto HCl y HCl, ¿qué tipo de enlace intermolecular hay? Ah, pues fácil, ¿no? Para ustedes, pues, ya me lo aprendí, ¿no? Sé que cuando hay cloro conectado con hidrógeno, es un puente de hidrógeno. ¿Sí? O sea, así de esta manera lo pueden determinar. O hagan la estructura de Lewis y vean dónde está la densidad de la carga negativa y dibujan el momento dipolar y vean cómo se combinan esas cosas. ¿Sí? Sí. Ok. Otro enlace. La entrada positiva aquí. Ok, ahora vamos con esta. Sí, y control V. Muy bien. Este es el metano, ¿no? Que es el gas que está en... Bueno, aquí deben de saber, bueno, ustedes deducen o deben saber que pues si una molécula del agua está conectada con otra y así simultáneamente las miles y millones y trillones de moléculas del agua, es por eso que es posible que tenemos agua en un vaso de agua, ¿no? Bueno, porque si no fuera así, el agua, cada molécula sería por su lado, ¿no? Entonces nosotros no habría forma de tener agua líquida, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿quiénes se encargan de enlazar las moléculas? Pues este puente de hidrógeno y por eso existe el agua líquida, ¿no? ¿Sí? Ok, si nos vamos con esa idea y ahora comparamos al metano, el metano recuerden que es el gas que está, bueno, de hecho es casi la mayoría, el gas que está en el tanque de gas que utilizamos ahí en las estufas, ¿no? Sí, es metano, ¿sí? Entonces, si ustedes alguna vez han cargado o han visto un tanque de gas, se dan cuenta que eso se encuentra como que un estado líquido, ¿no? O se mueve como algo líquido, ¿no? ¿O no lo han checado? Sí, suena algo dentro del tanque. Del tanque, ¿no? Ok. Entonces, eso quiere decir que estas moléculas están conectadas. De alguna manera se están conectadas, porque si estas moléculas no estuvieran conectadas,
cada molécula se va por su lado, ¿no? Y si cada molécula se va por su lado, entonces yo no puedo tener gas en estado líquido o semilíquido, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tiene que haber algo o una teoría que explique cómo se combinan estas moléculas, porque forzosamente tiene que haber algo que las conecte, ¿sí? Y ya quedamos que puente de hidrógeno no sería, ¿no? ¿Por qué no sería puente de hidrógeno? ¿Cuál es la condición en la que existe puente de hidrógeno? Solo cuando el hidrógeno se encuentra conectado con estos elementos de acá, ¿no? O sea, una molécula que tenga hidrógeno y conectada con cualquiera de ellos, ¿no? Pero si yo busco aquí la conexión de cualquiera de esas moléculas, ¿qué conexión tendría? Hidrógeno conectado ¿con quién? Otro hidrógeno. Con otro hidrógeno. ¿Eso puede ser puente de hidrógeno? No. No, No. ¿verdad? No, ¿sí? Y por donde le busquen, ¿no? No, profe, es que yo quiero combinarle arriba. Pues combina el de arriba. Pues no, acá el de abajo. Pues no. Dale a la izquierda. Pues no, ¿verdad? ¿Sí? Ningún lado, ¿no? ¿Sí? No existe aquí o la condición para formar puente de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos explicamos eso? Bueno, pues aquí recuerden ustedes que tienen electrones, que al final de cuentas esos son electrones, y electrones, y electrones, y electrones, y electrones. Aquí igual electrones, 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 aquí y acá. ¿Sí? Ok, y ya quedamos que esta es una molécula que no forma momento dipolar. De hecho, es una molécula, no sé cómo llamarlo ahí, con cero, pues cero de momento dipolar, o sea, o muy noble, ¿no? No tiene nada que le ayude, ¿sí? Pero de alguna manera se tiene que conectar con la otra. Entonces, existe una teoría que dice que estos pares electrónicos que están... A ver, primero, ¿qué enlace existe aquí? ¿Qué enlace interatómico? Covalente no polar. ¿Covalente no polar? Es polar, ¿no? No sé, ustedes ya vimos No, que... no polar porque son hidrógeno con hidrógeno. Uy. No, pero No, sí, sí, interatómico. Sí. De hecho, no hay No, ningún sí es polar. enlace hidrógeno con Sí, sí es hidrógeno. polar. Sí, Ajá. ok. Bueno, entonces el covalente polar, si ustedes recuerdan, ¿cuál era su característica? ¿Qué lo hace diferente de un enlace? Bueno, el enlace covalente en general. ¿Qué lo hace diferente de un enlace iónico? Que son entre no metales y Ok. también comparten sus electrones. Eso, muy bien, comparten sus electrones. Entonces quiere decir que estos dos electrones se los está compartiendo entre el hidrógeno y el carbono, ¿no? O carbono e hidrógeno. ¿Sí? Entonces, entre esa pelea que tienen de aquí entre carbono e hidrógeno, ahí llega un momento, o así se define en química, que el hidrógeno se queda con los dos electrones por algún instante. Imagínense que en algún instante en el tiempo el hidrógeno tiene a los dos electrones. Vamos a suponer que el otro lo tiene acá. ¿Sí? Él se queda con esa parte. Entonces, si por un instante el hidrógeno tiene los dos electrones, ¿qué carga se le formaría aquí de manera instantánea? Un delta ¿qué? Negativo, ¿no? Entonces el resto de la molécula tendría un delta ¿qué? Positivo, ¿no? ¿Sí? Pero lo retirar, es un instantáneo ahí la formación de ese polo, esa carga de ahí, ¿sí? Entonces, esto se crea o se hace ahora como un efecto, uno dominó o canica, no sé cómo quieran verlo, ¿sí? En donde ahora esta carga negativa, de alguna manera, va a inducir a esta molécula de acá. Y si la induce, entonces aquí vamos a suponer que esta ya tiene su delta positivo y la otra tiene un delta negativo. El otro hidrógeno tiene un delta negativo, ¿no? Acá, ¿sí? Entonces va a existir un enlace, ¿sí? Muy, muy, muy débil entre este hidrógeno y este hidrógeno de acá, ¿no? ¿Sí me entendieron más o menos cómo se formó ahí? Chicos, chicas. Pues es como si formaran los polos, ¿no? Como en el anterior, algo Ah, así, más o exacto, menos. como si formaran, pero son polos que muy, muy débiles, ¿no? ¿Sí ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Así, sí, sí, sí. Sí, son muy débiles, porque si yo quiero ver este vector que se forma, pues es un vector que súper, súper chiquitito, ¿no? Sí, el vector momento de polar sería chiquitito.
Y el momento de volar también que se forma acá sería chiquitito. Entonces, la conexión ahí sí hay, pero es una conexión muy débil, tanto así que el gas, el gas que no venden, pues casi se encuentra ahí volatilizado, ¿no? Volátil, lo sacas al aire y se va. ¿Por qué? Porque ese enlace es muy débil. ¿Sí? Bueno, este enlace ya no se llama puente de hidrógeno. Es un enlace intermolecular, pero se llama dipolo instantáneo, dipolo inducido. ¿Sí? Entonces, dipolo instantáneo, dipolo inducido. Así se llama. Ya no es puente de hidrógeno. Y de hecho aquí muchos de los libros lo llaman como fuerzas o atracciones de tipo Van der Waals. ¿Sí o no? Chicos, chicas. Bueno, ¿le entendieron o no? Aquí. Sí, profe. Sí, ok. ¿Cuánto tipo de interacciones de Van der Waals existen? Un montón. Hay que analizar cada molécula y determinar si, cómo son y todas esas cosas. Pero aquí nada más les puse un ejemplo de cómo se forman o cómo se analizan las moléculas al momento de querer buscar un enlace intermolecular. De hecho, los más comunes y los más famosos pues, son los puentes de hidrógeno. Pero existen también esas interacciones. Esto no lo he llegado a ver en el examen, pero también quiero que sepan pues, que existen. ¿Vale? De hecho, hay interacciones más. Por ejemplo, interacciones en la que tienes una molécula, bueno, tienes un ion y una molécula que no es polar. Esa es una molécula que no es polar, entonces aquí tienes un ion tiene una carga, ¿no? Y ahora imagínense combinar un ion y una molécula no polar, pues esa interacción se le conoce como ion dipolo, ¿sí? Bueno, acá viene una lista de todas las interacciones que pueden existir, ¿sí? Pero eso ya no, yo deduzco, o ustedes sepan ahí que ya no es necesario que lo ubiquen, ¿vale? Ya nada más, con que sepan que existen los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son todas esas cosas, o todas las interacciones posibles que pueden existir, pero hay que analizarla cada una de ellas, ¿vale? ¿Dudas? Chicos, chicas, No, profe. ¿no? Ok. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí sería, esa sería toda la parte de enlace intermolecular. Y si pues no tienen alguna duda, pues nos estaríamos viendo mañana, ¿no? Sí, con biología. Biología, muy bien. Sí. Vale, pues entonces, Oiga, profe, antes. dime. Lo del video no aparece.